Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio de Romanos. Hoy vamos a empezar el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 13, donde vamos a encontrar la famosa frase: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero antes de esto vamos a ver un poco lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo los últimos versículos del capítulo 8 de Romanos, después de ver la cadena de oro de la salvación, ¿no? Vimos que como cuando Dios está con nosotros, pues nadie puede estar contra nosotros y nadie nos puede acusar porque estamos justificados por medio de Cristo. Y como la condenación no hay para los que están en Cristo Jesús, como decía al principio del capítulo 8, y como nadie nos puede separar del amor de Dios, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Y vimos lo que contextualmente significaba. Ahora vamos a ver el capítulo 9 de Romanos, que es un capítulo donde hay mucho debate en el mundo cristiano. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver cómo Pablo inicia este capítulo con una exposición del sufrimiento suyo sobre la situación de su gente, que es el pueblo judío, ¿no? La manera en la que Pablo lo hace es muy interesante porque lo hace basándose una vez más en la Escritura, en hechos que acontecieron en el pasado. Por eso vamos a tener que ir a los lugares del Antiguo Testamento a los que Pablo hace referencia, ¿no? Y recordemos siempre que Pablo era un fariseo de fariseos, conocía las Escrituras de memoria, y aquí vemos una vez más cómo Pablo también hablaba a los judíos. Todas las menciones de los otros eventos del Antiguo Testamento y los argumentos que utiliza para defender su posición tienen que ser conocidos por los lectores. Lo digo porque mucha gente dice que la carta de Romanos es solo para gentiles, otro dice que es solo para judíos. Yo creo que hay una mezcla de todo. Por lo tanto, vemos cómo hay una gran influencia de judíos conversos en la iglesia o iglesias de Roma, si la carta fue escrita a una iglesia en particular o a muchas en general, ¿no? O que los gentiles convertidos, en el caso de que la mayoría fuera gentil, tienen un conocimiento grande y profundo de los textos del Antiguo Testamento. Así que también cabe esa posibilidad. Sea lo que fuere, nos deja a nosotros en la posición de que tendríamos que conocer estos textos también. Esto es importante porque a veces pensamos que las únicas personas que tienen que conocer la Biblia y las referencias que se mencionan son los pastores y maestros. Aquí Pablo nos demuestra que todos debemos tener una idea al menos de lo que está hablando, el contexto, el tiempo y las circunstancias donde los hechos que Pablo habla suceden. Así que vemos cómo había una comprensión por medio de Pablo de que la gente de la iglesia o de las iglesias de Roma comprendían y conocían las escrituras. Esto es algo que nos tiene que llamar la atención porque nosotros también tendríamos que conocer la palabra del Señor. Cualquiera, desde el más pequeño hasta el más grande. Los nuevos conversos, poco a poco, evidentemente, y los que llevan años, ya tienen que conocer la palabra, ¿no? Así que vamos ahora a contextualizar Romanos 9, porque de este capítulo se han sacado muchas doctrinas e interpretaciones que dejan mucho que desear. El problema es principalmente el no entender el significado de la elección, que lo expusimos un poco brevemente la semana pasada, entre las diferencias que había de la elección al servicio corporal como nación o individual como a servicio, profeta, etcétera, o a los llamados que tenemos todos como cristianos, ¿no? El llamado a la santidad, etcétera. Otro de los problemas es el modismo utilizado en el contexto judaico y entendido por los receptores de la carta. Uno de ellos, por ejemplo, ocurre cuando habla en ocasiones de Jacob, con referencia al pueblo de Israel en general, y cuando habla de Esaú, en referencia al pueblo de Edom. Conceptos que quizá hoy no entendamos o no comprendamos, pero esto no es una excusa para obviar el significado, ni para interpretar de una manera errónea la intención del escritor. Estas interpretaciones sobre una supuesta predestinación o elección de Jacob para salvación de su alma personal de una manera unilateral y de Esaú para perdición son el tipo de interpretaciones que, según el autor Ambrosiaster, en su comentario sobre Romanos, eran las utilizadas por algunos paganos para intentar refutar el cristianismo, para que veas la importancia que esto tiene y cómo hay que comprender los textos en su contexto. Vamos a leer ahora el versículo 1 al 5. Dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primero, es importante ver aquí cómo Pablo conecta su conciencia con el Espíritu Santo. Segundo, ver cómo está angustiado con dolor en su corazón hasta el punto de él mismo ser anatema por amor a sus hermanos, los parientes según la carne. Vemos aquí ahora que Pablo está hablando del pueblo judío
Y esto es muy importante saberlo ahora para poder comprender todo el capítulo 9 y el contexto en el que Pablo habla. Recordamos que la palabra anatema es maldecido. Aquí veis el diccionario que dice cosa maldita, maldición, anatema, cosa consagrada, ofrenda votiva, ¿no? Aquí vemos cómo significa que es algo maldito. Así que Pablo está diciendo que él mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, lo que significa ser maldito, básicamente por amor a sus hermanos, lo cual demuestra el amor que él tiene sacrificial por los demás, que es el amor que tiene el Señor por todo el mundo, ¿no? Pese a lo que algunos digan. Ahora bien, importante nota contextual de Romanos. Esta palabra, anatema, la vemos en otras ocasiones en la Biblia, pero Pablo es quien la cita más que nadie, 5 de las 6 veces. Las otras veces las vemos aquí en 1 Corintios 12, 13, donde dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, porque está separado del Señor, evidentemente, el Señor viene. Y Gálatas 1, 8 al 9, mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí tenemos 4 menciones de Pablo, la quinta es la que estamos viendo en Romanos y la sexta ocurre en Hechos, ¿no? Seguimos. Pablo nos está demostrando el amor que tiene por el pueblo de Dios, el pueblo judío en este caso, ¿no? Este sentimiento recuerda al que tuvo Moisés con el pueblo de Dios en Éxodo 32, después de que el pueblo se hicieran por medio de Aarón un becerro de oro. Moisés dijo al Señor que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En esta ocasión vemos algo parecido con Pablo. Sin embargo, hay que entender que de la misma manera que Dios no permitió raer a Moisés del libro de la vida, sino a aquellos que pecaren contra él, como él respondió, de la misma manera esto ocurriría con Pablo. El amor está ahí demostrado por los demás, pero el Señor va a hacer siempre lo que es justo. También es importante recordar que mucho del pueblo judío iba en contra de Pablo, y Pablo estaba demostrando amor hacia sus enemigos, algo que demostraba el amor de Dios en su vida, como Jesús mismo dijo en Mateo 5, 43 al 48, cuando dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que este sentimiento también lo tenemos que tener nosotros, el de amar a nuestros enemigos. Una cosa muy importante que tenemos siempre que recordar. El amor de Dios, este sentimiento de Pablo, representa el sentimiento de Dios demostrado por toda la Biblia y por Pablo mismo en su propia expresión o en sus menciones de pasajes bíblicos. Aquí vemos algunos que veáis como en Oseas 3.1 me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasas. Y luego también vemos más citas como en Romanos 10.1, en Romanos 10, 11 al 14, podéis parar la pantalla y leer los versículos tranquilamente, y en otros sitios como Romanos 10, 21, Mateo 23, 37 y Lucas 19, 41 al 42. Estos son versículos pocos de los muchos que hay que demuestran el amor de Dios por la humanidad. Así que Pablo nos demuestra su amor para con los demás como el amor de Dios, cómo el Espíritu Santo pone en su corazón ese amor por los demás, ese amor sacrificial como el de Jesús por nosotros, como dice en 1 Juan 2.2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este tipo de amor también Pablo lo demostró de una manera parecida cuando estaba ante Agripa y le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando Agripa le dice, por poco me persuade de ser cristiano. Vemos aquí como Pablo no hace acepción de personas, dice que él desearía que todos fuesen como él. Este es el deseo de Pablo, el deseo del Espíritu Santo en él, de que todos se conviertan y conozcan la verdad. Pero los versículos ahora de 4 al 5
cuando dice ahora que son israelitas, hablando de su pueblo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Importante versículo. Los que llevéis viendo este estudio desde un tiempo veréis que también hay una pequeña nota ahí muy buena que hace Pablo, que luego también veremos, con relación a la persona de Cristo. Así que ahora en estos versículos, Pablo sigue hablando de este pueblo elegido de Dios, que son los israelitas, que él mismo lo enfatiza, y las implicaciones que ser parte del pueblo de Dios llevan, ¿no? Como de esta simiente, de este pueblo, pues viene la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es por eso que en el capítulo 3 Pablo deja claro que había una ventaja inicial al ser judío, pues la palabra de Dios les fue confiada primero. Cuando dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto lo vimos en el episodio que hablamos de este capítulo con más detenimiento. Quizá Pablo utiliza esta manera de hablar para demostrar la importancia del pueblo judío, posiblemente para no verse eclipsado por los nuevos creyentes con ese tipo de orgullo que les puede venir. Que justo esto lo va a hablar más adelante en el capítulo 11, donde podrán ser cortados si se ensoberbecen. Es algo que veremos y estudiaremos con profundidad en el episodio que vaya en relación a este capítulo 11, ¿no? Sin embargo, tenemos que recordar las palabras de Pablo en Romanos 2, 28 al 29 para entender que esta serie de bendiciones que Pablo menciona son de una manera corporativa y se aplican a aquellos que de corazón sirven al Señor. Eso también lo veremos después en los versículos 6 y 7 de este capítulo. Por eso dice en Romanos 2, 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que vemos como Pablo está diciendo que el pueblo de Israel tiene una ventaja, pues la palabra de Dios se les ha sido confiada, Romanos 3, 1 al 2. Pero que como había concluido en los capítulos de Romanos 2 y 3, y lo seguirá haciendo en el libro de Romanos, la salvación es para todos aquellos que creen independientemente de su nacionalidad o etnia. Y aquí es donde vamos a ver ahora esta pequeña nota sobre la deidad de Cristo. Cuando dice de quiénes son los patriarcas en el versículo 5, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos cuando dice el cual es Dios sobre todas las cosas, lo hace en referencia a Cristo. Y por lo tanto vemos una vez más cómo Pablo llama directamente a Jesús Dios. Versículos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora Pablo va a decir una cosa muy importante, y es que la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios que hace aquí Pablo en referencia es la que le dio Dios a Abraham cuando le dijo en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas palabras recuerdan a lo que dijo Pablo en el principio del libro de Romanos con relación a la fidelidad de Dios y cómo ésta no iba a ser invalidada. Esto lo vimos en Romanos 3, 2 al 4. Y cómo ahora, de la misma manera, la palabra de Dios no ha fallado. Es posible que lo que Pablo quiere decir es que muchas de las bendiciones que él acaba de mencionar son parte de la promesa que viene a través del pueblo judío, y como muchos de ellos, especialmente en el momento histórico en el que estaba Pablo escribiendo, justo cuando había venido el Mesías, que era el cumplimiento de esta promesa, la culminación de la promesa, es en Cristo, muchos de ellos no habían creído, muchos de estos judíos. De hecho, ante la afirmación, no es que la palabra de Dios haya fallado, nos deja claro que estas bendiciones y promesas son aplicadas a aquellos que son hijos de Dios de verdad. Sin embargo, como hemos mencionado con anterioridad, con referencia a las palabras de Pablo en Romanos 2, 28 al 29, aquí vuelve a mencionar, uno, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, y dos, por ser descendientes de Abraham, esto no significa ser hijos. Y aquí abajo tenéis el versículo de Romanos 3, 2 al 4, donde vimos cuando Pablo habla de la fidelidad de Dios, cómo esta fidelidad no haría nula la fidelidad de Dios. Y explicamos el contexto a lo que se refería Pablo en este sentido, muy posiblemente parecido a lo que se refiere aquí ahora en Romanos 9. Luego dice, en Isaac te será llamada descendencia. Aquí Pablo menciona las palabras de Dios a Abraham en Génesis 21, 12. Aquí podéis ver las palabras de Romanos 9, 7, aquí señaladas, en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí vemos la cita de Pablo en Génesis 21, 12, porque en Isaac te será llamada descendencia, ¿vale? Así que está haciendo una mención al Antiguo Testamento, está mencionando Génesis 21, 12.
Estas palabras de Pablo tienen un significado importante para tanto los israelitas como nosotros. Pablo nos está diciendo que la palabra de Dios no falla y que Él va a cumplir sus propósitos. El ejemplo de Ismael e Isaac es importante y por esto Pablo lo menciona. Como lo que menciona Pablo aquí ahora, a muchas personas se le olvida y el contexto es muy importante, vital, vamos a recordar de qué está hablando Pablo. Vamos a ver el caso de Ismael y el caso de Isaac. En Génesis 15, Dios promete a Abraham que le dará un hijo. En el versículo 5, Dios le dijo que mirase los cielos y que contase las estrellas y que su descendencia sería tan grande. Es ahí cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. En Génesis 16, como Sara no podía tener hijos, esta le dijo a Abraham que éste fuera con Agar, la sierva egipcia de Sara, para que con ella tuviera un hijo. Abraham, a la edad de 86 años, fue padre de Ismael, su hijo con la sierva de Sara, Agar. Este episodio de Sara, Agar y Abraham es una clara muestra del humano intentando ayudar a Dios y por lo tanto el hombre intentando por sus medios cumplir las promesas de Dios. Sin embargo, en el capítulo 17, Dios le dice a Abraham que con Sara iba a tener un hijo que le llamaría Isaac y cómo Dios confirmaría su pacto con él. En el capítulo 18 de Génesis vemos el momento donde Dios se presentó a Abraham acompañado de 2 varones y Abraham comió con ellos. Dios le dijo que Abraham iba a tener un hijo por medio de Sara. Sin embargo, como Sara y Abraham eran viejos, al escuchar esto Sara, que estaba escuchando a la puerta de la tienda, se rió. Dios le dijo a Abraham que por qué se rió su mujer y que para él no hay nada difícil y que Sara iba a tener un hijo. Un tiempo más adelante, Sara tuvo un hijo con Abraham de una manera sobrenatural y le llamaron Isaac. Esto lo podéis ver en Génesis 21. Sé que vemos esto, el hombre intentando ayudar a Dios para cumplir la promesa de Dios y Abraham teniendo un hijo no con su mujer, sino con Agar. Y luego como el Señor vino a decirle que no, su promesa iba a ser con Sara, a lo imposible, el Dios de lo imposible, porque para él no hay nada imposible. Y luego esto se cumple y Abraham tiene un hijo con la egipcia por obras humanas, donde sale Ismael, y luego tiene un hijo por obra sobrenatural con Sara, que es Isaac. ¿Qué es lo que vemos aquí contextualmente? Pablo está hablando de las promesas de Dios como son sí y amén. Estas promesas de las que Pablo habla se tratan de la descendencia que Abraham iba a tener, lo que le prometió que vimos anteriormente. El ejemplo de Ismael y Agar es un claro ejemplo del ser humano confiando en su carne y no esperando en Dios, mientras que Isaac representa las promesas de Dios cumplidas. Sin embargo, y pese a las muchas malinterpretaciones que se han sacado de este texto, Pablo en ningún lugar está hablando de la salvación personal de Isaac y de la maldición y perdición espiritual de Ismael. Esto es importante. De hecho, cuando Abraham echó a Ismael y a Agar, Dios le dijo lo siguiente. Aquí lo tenéis subrayado, podéis leerlo entero. Génesis 21, 12 al 21, pero en el versículo 13 dice, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Y luego ya en el versículo 18, Dios habla a Agar, madre de Ismael, y le dice lo siguiente, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo, hablando el Señor, haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho, Ismael. Y mirar lo que pone en el versículo 20, y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Así que cuando Pablo habla de Ismael y de Isaac, no está hablando de una persona que ha sido escogida para ser salvo y otra persona que ha sido escogida para ser condenado. Está hablando de una persona que ha sido escogida para llevar la promesa del Señor. Se trata de un linaje que culmina en Jesús, en el Mesías. No está hablando de la salvación de ninguna persona. Este es el contexto en el que Pablo habla. Importantísimo tener esto en nuestra cabeza cuando analicemos el texto y cuando lo leamos. También vimos esto reflejado en las palabras de Dios directamente a Abraham en el capítulo 17. Dice lo siguiente, versículo 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Sé que vemos cómo el Señor también va a bendecir a Ismael, pero el pacto del Señor con Abraham es con Isaac, porque esta es la promesa del Señor, que de una persona tan mayor y de su mujer también, imposible ya de tener hijos a esa edad, el Señor iba a cumplir su promesa. Está hablando aquí específicamente de la promesa del Señor, de que del linaje de Abraham iba a llegar la bendición a las naciones. Y esto sabemos que la bendición culmina en la persona, en el Redentor de la humanidad, en Jesús, el Hijo de Dios.
Por lo tanto, contextualmente, Pablo está hablando de las promesas de Dios y cómo se cumplen en él. En este caso, en Isaac se cumple la promesa de la descendencia de Abraham. Las implicaciones de la descendencia son claras. Dios decidió que a través de la simiente de Abraham, con su esposa Sara, ahí viene la promesa, y por lo tanto desde Isaac todas las naciones sean benditas. Esto es lo que vimos en Génesis 12:3 y en Génesis 22:18. Podéis parar la pantalla y leerlos otra vez como referencia. Esta promesa culmina en la persona de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En este sentido, Pablo nos está diciendo que de la misma manera que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son todos hijos, de esta misma manera, y como nos decía en el capítulo 2, 28 al 29, en realidad son hijos de Dios aquellos que lo son espiritualmente, los de la promesa, como va a aclarar justo después. Y recordemos, Jesús siempre es el centro de la promesa. Y también tenemos que ver cómo contextualmente ahora Pablo habla del pueblo de Israel en general, cómo las promesas de Dios, de la descendencia y la bendición final culminaba siempre en la persona de Jesús. Y esto era a través de la promesa de Dios por medio del hijo de Abraham con Sara, el hijo de la promesa. En ningún momento aquí Pablo está hablando de la salvación del alma de todas las personas de Israel, como si todos los que descendiesen de Isaac fuesen todos salvos. No habla de esto en ningún momento. De hecho, los hijos de Israel pecaron en gran manera e hicieron cosas que iban en contra de Dios en múltiples ocasiones, como sacrificando a sus hijos a Baal, en Jeremías 32:35 lo podéis ver, y otros ejemplos, entre muchos, como vemos aquí. Salmo 95, 7 al 11, 78, 21 al 22, Salmo 106, 26 al 27, y Levítico 10, 1 al 2. Estos son ejemplos que podéis ver, podéis parar la pantalla y leerlos de cómo los hijos de Israel han cometido pecados que van en contra de la voluntad del Señor, abominaciones contra el Señor. ¿Vale? Así que Pablo está hablando de esto y de la descendencia, aquí no implica que está hablando de la salvación específica de todas las personas que descienden de Isaac, que es lo que los judíos pensaban. Por eso Pablo tiene que hacer una incisión y decir claramente que los que son salvos son los hijos de Dios espirituales, los israelitas de corazón, los que están por fe, los justificados por fe, los que creen, los que ponen su confianza en el Señor, los que aman a Dios de verdad, no los que son salvos por obras o por linaje, ¿vale? Importante este mensaje de Pablo. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí sigue Pablo explicando la misma idea y cómo no son hijos de Dios los que lo son por medio de la carne, sino según la promesa. Es aquí cuando parece que Pablo puede estar dando a entender a los judíos, de la misma manera que en el capítulo 2, 3 y 4 de Romanos, que no por ser descendientes de Abraham son hijos de Dios, sino a través de la promesa. En este sentido sería la voluntad de Dios. Esto es la salvación o la adopción como hijos por medio de la gracia a través de la fe. Versículos 9 al 12, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta parte de Romanos es muy importante y también una de las más controversiales en el mundo teológico. Vamos a ir analizando estos versículos detenidamente, como siempre teniendo en cuenta el contexto y el mensaje de Pablo hasta ahora. Aquí Pablo sigue exponiendo a qué se refiere con la promesa de Dios y cómo esta promesa tiene que ver con el pacto que hizo el Señor con Abraham. Este pacto que vimos en Génesis 17, 19. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. De hecho, Pablo hace una mención a Génesis 18:10 cuando dice: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esto lo veis en Romanos 9:9, cuando hace esta referencia: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está hablando de Génesis 18:10, cuando dice: de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Esto es una referencia que Pablo hace aquí en Romanos 9:9 con Génesis 18:10, a los que interesa este tipo de referencias, ¿no? Para ver cómo Pablo siempre sigue sacando toda su argumentación del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver los versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora Pablo sigue exponiendo el mensaje de la promesa de Dios y cómo se cumplió en las siguientes generaciones.
A partir del versículo 10, Pablo ya no habla de la promesa a Abraham, sino de la promesa de Dios a Isaac. El ejemplo de Isaac es cómo la promesa a su padre sigue a través de Isaac. El caso de Isaac era parecido al de Abraham. Rebeca, su mujer, tampoco podía concebir porque era estéril. Esto lo vemos en Génesis 25-21. Sin embargo, Dios hizo posible que el embarazo de Rebeca ocurriera. Esto es porque Isaac era recipiente vía su padre de la promesa de Dios, la cual estaba siempre derivada de un acto sobrenatural por medio de Dios con Sara y Abraham. Recordemos que la promesa siempre estaba relacionada con la bendición de Dios a todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Aquí no habla en ningún momento de la salvación personal de toda la descendencia de Abraham y de Isaac, ¿vale? Está hablando de la bendición que esta promesa va a traer por el linaje de estas personas. Por eso dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. En el versículo 10, Pablo está mencionando lo que sucedió en Génesis 25, 20 al 21, que dice lo siguiente: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y ahora vamos a ver el propósito de la elección Esaú y Jacob. Así que vemos aquí, en este caso, otro acto sobrenatural del Señor. Lo mismo ocurrió con Abraham y con Sara, ahora ocurre con Isaac y con Rebeca para que se cumpla la promesa del Señor. Y ahora vamos a ver el propósito de la elección, el caso de Esaú y de Jacob. Ahora es cuando Pablo introduce a los hijos de Isaac con Rebeca. Es en estos versículos donde también se han sacado unas interpretaciones que van más allá de lo que nos está diciendo aquí Pablo contextualmente. Pablo, ahora, para cimentar su posición acerca de la elección de Dios concerniente a la simiente por la cual la promesa de Dios a Abraham iba a seguir su curso, que como ya hemos dicho culminaba en la persona de Jesús, nos habla ahora Pablo de cómo de los hijos de Isaac, que ya eran de la promesa, Dios escoge a uno para que de su simiente siga el curso de esta promesa. Una cosa muy importante que tenemos que dejar claro es que aquí en ningún momento se habla de la salvación personal de ninguna persona, en este caso de Esaú o de Jacob, sino de la elección de Dios para llevar a cabo su promesa de la descendencia y de la bendición final personificada en Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, ¿vale? Entendamos esto, aquí no se habla en ningún lugar de la salvación personal de nadie, sino del linaje por el cual el Señor iba a llevar su plan, por el cual la bendición iba a llegar a toda la humanidad, en este caso por medio de Jesús, evidentemente. Y vamos a ver cómo Dios escoge a Jacob. Pablo nos dice que Dios escoge a Jacob para cumplir su propósito de la promesa hecha a Abraham. Es interesante porque una vez más vemos cómo Dios cumple sus promesas de una manera diferente a las humanas. Ya hemos visto que Dios escogió a Abraham para que de su simiente todas las naciones fueran benditas. Sin embargo, en lugar de hacerlo Dios de una forma fácil, Él lo hace de la forma más difícil y cumple su promesa cuando humanamente era imposible. Uno, para demostrar a Abraham y a todos nosotros que Dios es poderoso para cumplir sus promesas, y dos, no necesita Dios de nuestra ayuda, y tres, debemos de confiar siempre en Él. Ahora, la promesa de Dios sigue. Sin embargo, humanamente hablando, esta promesa debería ser llevada por el primogénito, que en esos tiempos tenía muchas connotaciones y ventajas sociales y económicas. Aquí tienes un comentario acerca de la primogenitura y cómo se refería solo a la herencia material de los padres. La herencia era dividida por el número de hijos más una parte adicional. De este modo, el hijo mayor recibía una doble porción. De hecho, Esaú no solamente era el primogénito por orden de nacimiento, como vemos en Génesis 25-23, es el que nació primero, ¿no? Sino que también representaba una persona más varonil, diestro en caza y hombre de campo, mientras que su hermano Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esto lo podéis ver en Génesis 25-27. Si aparte de todo esto añadimos que Isaac amaba a Esaú, como vemos en Génesis 25-28, con la connotación que esto conlleva, que no significa que Isaac no amase a Jacob, sino que tenía una especie de predilección por Esaú, lo mismo que en el caso contrario Rebeca tenía con Jacob. Vemos como ya Esaú era el primogénito y encima era una persona más varonil, e Isaac le amaba, pues carnalmente Esaú debería ser la persona por la cual la promesa seguirá su curso. Sin embargo, Dios hace lo mismo que en las otras ocasiones, deja las presuposiciones y preconcepciones humanas de lado y escoge a la persona que es a la que nadie hubiera escogido humanamente hablando para que la promesa siguiera su curso a través de Jacob. Una pequeña nota, como seguimos viendo hasta ahora, no se habla en ningún lugar de la elección de Dios para la salvación del alma de Jacob en detrimento de la perdición del alma de Esaú.
En todo momento, el contexto habla de la elección de Dios de Jacob como la vía por donde la promesa hecha a su abuelo Abraham continuará. Y dice ahora, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es por esto, por lo que Pablo habla del propósito de la elección de Dios y para que ésta permaneciese. Esta elección sigue relacionada con la vía por la cual Jacob era escogido para que la promesa de Dios concerniente a la descendencia llevase su curso. Dios no basó esta elección en méritos humanos, ni habían hecho aún ni bien ni mal, sino en su propósito. Es por esto que cuando Pablo dice no por las obras, sino por el que llama, se refiere a lo mismo que vimos como en el caso de Abraham y Agar. Dios escoge por medio de su voluntad. De la misma manera que humanamente hablando, lo más lógico era pensar que Abraham tuviera un hijo con Agar para asegurarse una descendencia, lo mismo ocurría con los descendientes de Isaac y por lo tanto Esaú, el primogénito, era el más fuerte y este debería ser la persona escogido por méritos y costumbres humanas para que fuese el vaso por el cual la promesa siguiera. Sin embargo, Dios no escoge como nosotros y lo hace para demostrar que Él es quien está en control y que no se trata de nuestros méritos propios o de sistemas humanos, sino de Él, quien es el que llama. Importante también recordar que ya desde que antes naciesen, Rebeca se dio cuenta que los hijos luchaban entre sí. En este momento Dios ya mencionó cómo de esta simiente surgirían dos pueblos que estarían divididos. Esto es importante, dos pueblos divididos. Un pueblo iba a ser más fuerte que el otro y el mayor iba a servir al menor. Esto lo vemos en Génesis 25, 21, 23, que dice lo siguiente: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Evidentemente, es imposible que sí los dos pueblos iban a luchar entre ellos, que de la misma simiente, esto es, de los dos hermanos, simultáneamente llegase la promesa del Mesías. Por lo tanto, de un pueblo solo debería de seguir la promesa de Dios. Dios escogió al menor y menos atractivo desde el punto de vista humano para que de su simiente se cumpliese la promesa de Dios a Abraham. Por lo tanto, hasta ahora lo que estamos viendo se trata de una elección de Dios específica de una persona de la cual iba a derivar un pueblo el cual el Señor había escogido para cumplir la promesa hecha a Abraham. Una vez más vemos como aquí no se está hablando en ningún momento de la salvación del alma de Abraham, Isaac o Jacob, sino de la elección de Dios de una persona por la cual Dios iba a cumplir su promesa a través de su linaje. Ahora vamos a ver otro motivo por el cual Pablo no habla de la elección a la salvación. Esto es un paréntesis en el estudio. Recordemos, pues no habían aún nacido, versículo 11, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Un detalle muy importante que algunas de las personas y teólogos que creen que el pasaje habla de la salvación personal de Jacob y de la perdición personal de Esaú, es que pasan por encima lo que Pablo dice, cuando dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Esto bajo la interpretación de la elección del linaje, que es lo que el contexto sugiere, o para servicio específico, no tiene ningún problema. El Señor escoge a unas personas específicas para un propósito, en este caso a Jacob, para que de su simiente continuase la promesa. Es una elección del Señor para un propósito específico que culminaba con la llegada del Mesías al mundo. Sin embargo, para los que creen erróneamente que Pablo habla de la salvación del alma individual, tienen un problema muy grave. Este es que, aunque ellos mismos y la Biblia defiende que la gente que es condenada lo es por su pecado, algo que lleva haciendo Pablo desde el principio de Romanos hasta ahora, lo que dice aquí Pablo, si se refiriese a salvación, como ellos creen, no valdría porque no estaría basado en el pecado de Esaú, interpretando como ellos que el destino de Esaú ya estaba determinado como un réprobo. Puesto que Pablo deja claro, sin lugar a dudas aquí, que esta elección no está basada en algo ni bueno ni malo que hubieran hecho. Así que, evidentemente, no se trata de una salvación personal, no lo pone en ningún lugar, contextualmente está completamente fuera de lugar. Y segundo, esta elección está basada en algo que ellos no hubiesen hecho. Si la elección fuese para la perdición de Esaú, Dios entonces no condenaría a Esaú por su pecado, sino por una elección previa que él había hecho antes de la fundación del mundo, lo cual, como hemos visto hasta ahora, está totalmente carente y ausente del texto.
Así que esta interpretación, que va más en el campo reformado agustiniano calvinista, pues no tiene ningún tipo de peso en este texto, pues el contexto lo deja fuera de lugar. Otra cosa muy importante con relación a que aquí no se habla de la elección antes de la fundación del mundo para la salvación personal de Jacob. Es como la elección de Dios se hace una vez que Rebeca ya hubiera concebido. Esto lo vemos aquí cuando dice, y concibió Rebeca su mujer. Y después de concebir es cuando Dios dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Así que vemos que el Señor la habla después de que ya ella hubiera concebido. Esto es un detalle muy importante que no debemos de dejar pasar por alto también. Así que vemos como contextualmente la interpretación soteriológica de este versículo no se puede sostener bíblicamente hablando. Y ahora vamos a ver otro paréntesis de cómo la elección de Dios es diferente a la humana. Y esto es una cosa que es de aliento para todos nosotros cristianos, porque el Señor no nos escoge por nuestra altura, por nuestra belleza o por el dinero que tengamos. Él escoge como Él quiere y siempre lo hace para demostrar al mundo que Él es el que tiene el control y no nosotros. Aquí es donde tenemos que darnos cuenta de que la manera de que Dios cumple sus promesas es siempre diferente a las que nosotros, como humanos, haríamos. Es por esto que muchas veces hay que dejar de pensar en lo que creemos que va a ser lo que el Señor va a hacer y someternos a Él, en lugar de hacer lo que nosotros pensamos que debería hacer el Señor. No debemos ayudar al Señor, Él sabe bien cómo hacerlo. Por ejemplo, en Génesis 25-23, cuando dice, el mayor servirá al menor, esto lo dice el Señor cuando esto iba en contra del pensamiento o de la cultura de la época, especialmente como era Jacob, que era un varón quieto que habitaba en tiendas, como hemos visto antes, y Esaú, un cazador fuerte. De la misma manera, Dios escogió a Israel como el pueblo por el cual iba a bendecir a otras naciones, y la elección no ha sido por nada especial o por ser un pueblo fuerte. Y reiteramos, la elección es para un propósito, no para la salvación personal de cada persona que estaba en ese pueblo. Mira lo que dice el Señor en Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El Señor siempre escoge al más pequeño para demostrar su poder, en contra de cómo los humanos lo harían. Dios, en contra de lo que hacemos nosotros, no escoge a la gente en base a lo que aparenta o en su cualidad como persona en la sociedad. Recordemos a David, el octavo y último de los hijos de Isaí, y cómo Samuel pensaba, el profeta del Señor, que Dios iba a elegir a Eliab por su apariencia para ser el rey de Israel. Pero el Señor respondió lo siguiente, en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, con referencia a Eliab, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí vemos la diferencia. Lo que nos da aliento a nosotros que servimos al Señor, Él mira el corazón, no nuestra apariencia física, que recae. Nuestro hombre exterior se va envejeciendo, ¿no? Pero el interior se renueva cada día, ¿no? Resumen, Dios no escoge vasos para llevar su propósito basado en su portento físico, en sus apariencias o en su poder adquisitivo. Lo hace conforme al corazón. Y ahora vamos a ver la alegoría del ejemplo de Pablo en Gálatas con los hijos de Abraham, esclavitud contra libertad. En Gálatas 4:22-25, Pablo hace una mención similar con relación a las promesas de Dios y la diferencia entre los hijos de la carne y los hijos de la promesa, como hemos visto en Romanos 9:6-8, que veis los dos versículos uno al lado, podéis parar la pantalla y leerlos tranquilamente para que veáis la similitud que hay, aunque hay diferencias. En Gálatas 4:22-25, sin embargo, Pablo menciona esto mismo y lo interpreta como una alegoría, un simbolismo a los dos pactos. Una para hablar de la esclavitud de la ley, con referencia a Agar, en comparación con la libertad en Cristo. Esto lo vemos en Gálatas 4:22-26, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus 2 hijos, está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es importante ver el contexto en el que Pablo menciona los ejemplos y cómo Pablo habla de la alegoría en Gálatas con relación a los hijos de la promesa y de la esclava, y de todos aquellos que querían circuncidarse. En Gálatas 5:3-4 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído.
en contraposición con los hijos de la libre, que representan a aquellos que están justificados por fe, por medio de Cristo. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Luego puedes leer más en el contexto de Gálatas 5:4-6, pero vamos a ver con el versículo 2-5 del capítulo 3. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por lo tanto, el ejemplo de Pablo de la esclavitud y de la promesa en Gálatas es diferente. Es por esto por lo que Pablo enfatiza que se trata de una alegoría y está relacionado con la diferencia entre el estar justificados por las obras de la ley, lo cual es imposible en comparación con estar justificados por Cristo, por el oír con fe. En el caso de Romanos que estamos analizando, la mención de Pablo sobre Abraham y la promesa, que incluye a Isaac, Esaú y a Jacob, es para hablarnos de la elección de Dios con relación a la simiente por la cual las promesas de Dios se cumplirían. No hay ninguna mención soteriológica en esta sección de Romanos relacionada con Abraham, Isaac, etc., sino una exposición de las promesas de Dios y cómo se cumplen. Importante, no estamos diciendo que no hay una implicación soteriológica en general, sino de las personas mencionadas en particular: Abraham, Isaac, Esaú y Jacob. Importante también remarcar que esto no indica que el lenguaje que Pablo utiliza pueda hacer referencia a aspectos soteriológicos con paralelismos para hablar de quiénes son los hijos de Dios de verdad con los que no. Fe en oposición a obras, fe en oposición a descendencia, por ejemplo. Lo que se quiere mostrar aquí en este estudio es que en los ejemplos que Pablo utiliza se hace con la noción de las promesas de Dios y cómo éstas se cumplieron y no están relacionadas con la elección a la salvación de Abraham, Isaac y Jacob y una supuesta elección a la perdición o reprobación eterna de Esaú. Todo esto viene específicamente precedido de la introducción de Romanos 9:1 y el dolor en el corazón de Pablo por sus hermanos y parientes según la carne. En otras palabras, los ejemplos que Pablo expone contextualmente a Abraham, Isaac y Jacob hacen referencia a la elección de Dios de las personas y linajes por las cuales el Mesías habría de venir y no es con relación a la salvación específica de cada una de estas personas. Esto es evidente porque hay innumerables casos de hijos de Israel que apostataron, que desobedecieron, desafiaron y abandonaron a Dios y que evidentemente, aunque por la carne fueran linaje también de Isaac, cuando dice Isaac te será llamada descendencia, esto no indica que eran hijos, ¿vale? Y vamos a pasar al famoso versículo, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Después de entender el contexto de Romanos, ahora nos encontramos con la famosa frase: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En este caso, como hasta ahora, Pablo no está dando a entender que Dios ama a un bebé salvíficamente antes de haber nacido y que al otro le odia y es reprobado para ir al infierno sin ningún motivo. Aquí Pablo está mencionando al profeta Malaquías cuando dice en Malaquías 1, del 1 al 3, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los sacales del desierto. Cuando Dios habla por el profeta Malaquías, tanto Esaú como Jacob ya habían fallecido. En esta instancia, por lo tanto, Malaquías está hablando a los descendientes de Esaú, en este caso los edomitas, y a los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel. Esta forma de referirse a un pueblo con el nombre del patriarca era muy normal en la época y algo que ocurre con frecuencia en la Biblia, pero que en nuestra cultura no lo hacemos. Aquí ponemos unos ejemplos donde el pueblo de Dios, Israel, es referido como Jacob. En Oseas 12:2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. No está hablando de Jacob, sino del pueblo de Israel en general. Ezequiel 39:25, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ahora vamos a ver ejemplos que hablan de Esaú, que en este caso están relacionados con los edomitas, pero que también se refiere por el nombre de su padre o del patriarca, que es Esaú. Deuteronomio 2:4-5 dice: y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos muchos, no os metéis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun de lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Abdías 6, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Más adelante vemos
a los hermanos mencionados, Esaú y Jacob, como representantes de los pueblos. Esto lo vemos en Abdías 8 al 11. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Y ahora vamos a ver el significado de amar y aborrecer. ¿Qué significa esto en este sentido? El concepto de amar y aborrecer es importante, primeramente para ver qué significa cuando los dos términos están puestos de una manera continua. Quizá en nuestra cultura no sea igual, por esto es importante estudiar las culturas y ver los significados que el autor o el escritor pueden estar dando a entender. ¿Significa que Dios amó a Jacob antes de que naciese y que aborreciera a Esaú antes de que naciese? Pues en realidad no, en el sentido de la elección para un propósito. Cuando estas palabras están unidas, tienen como sentido, en algunos contextos, expresar una preferencia. Es como cuando Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto lo vemos en Lucas 14, 26, que Jesús nos está diciendo que ya no ames a tu hermano porque le aborrezcas. Está diciendo que tienes que poner en primer lugar al Señor y en segundo lugar a ellos. Es lo mismo que vemos aquí con las palabras del Señor por medio del profeta Malaquías. Esto es algo que también vemos, por ejemplo, en Génesis 29:31, que dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aquí la palabra menospreciada es la misma que utiliza Malaquías 1:3 cuando dice a Esaú aborrecí, pero se traduce de manera diferente. Y esto nos hace ver que la palabra odiar o aborrecer no es siempre el significado que entendemos nosotros. Esto es lo importante de estudiar otras lenguas y los contextos. Aquí veis, por ejemplo, Génesis 29:31, como el lema de esta palabra es el mismo que vais a ver ahora aquí en Malaquías 1:3, cuando dice que a Esaú aborrecí. En este caso de Romanos debemos tener en cuenta el contexto y lo que menciona Pablo del Antiguo Testamento. Como hemos visto, Pablo cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está haciendo referencia a una cita de Malaquías que no está relacionada con lo que Dios dijo a Rebeca en Génesis 25, 22 al 25. El mayor servirá al menor, lo cual Pablo menciona antes en Romanos 9:12. Las referencias que menciona Pablo, por lo tanto, se refieren a una elección para el linaje sin implicaciones soteriológicas, ¿vale? Y una pregunta muy importante. ¿Significa que Dios aborreció todo el pueblo de Edom salvíficamente? Ya estamos viendo que contextualmente no implica esto nada, porque tampoco significa que porque el Señor amó a Jacob y a Israel, todo el pueblo de Israel fuese salvo. Ya hemos demostrado que esto no es así y que se queda fuera de contexto. Lo mismo ocurre cuando vamos de Edom. Al aborrecer, Señor, a Esaú y a todos los descendientes, significa que todo el pueblo fuese aborrecido y por lo tanto de alguna manera reprobó antes de la fundación del mundo, como hemos visto que erróneamente algunos interpretan. Pues evidentemente no. Esto sería sacar una palabra o una expresión fuera de contexto. De hecho, Dios le dice a su pueblo que no tienen que aborrecer a los edomitas, que son sus hermanos. Esto lo vemos en Deuteronomio 23:7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Luego una pequeña nota. Recordemos que Esaú y Jacob se reconciliaron en Génesis 32 al 33. Lo puedes leer con total tranquilidad en vuestra casa para que veáis esta reconciliación entre hermanos. ¿A dónde quiere ir Pablo con estos ejemplos? Una de las conclusiones que podemos sacar es que Pablo está mencionando ciertas partes del Antiguo Testamento donde las promesas de Dios se cumplieron para demostrar que Él no falla, como ya vimos que dijo Pablo en Romanos 3, 1 al 9. Aunque los ejemplos que Pablo pone no tienen una relación soteriológica, sino el propósito de Dios cumplido en su promesa a los patriarcas, Pablo sí que hace una mención al inicio que tiene que ver con quiénes son los hijos de Dios de verdad, junto con lo que decía en Romanos 2, 28 al 29. ¿Vale? Así que vemos aquí estos dos versículos, Romanos 9, 6 al 8 y Romanos 2, 28 al 29, donde sí que hay unas implicaciones soteriológicas por quiénes son los hijos de Dios de verdad. Aunque los ejemplos que está poniendo Pablo específicamente de personas, esta implicación soteriológica no está ahí, sino la implicación de la promesa de Dios cumplida por el linaje por el cual iba a seguir la bendición a las naciones que prometió a Abraham en primer lugar. También podemos añadir el ejemplo de Gálatas 4 que vimos con anterioridad y cómo Pablo también hace una alegoría con este sentido, hablando de los hijos de la promesa, los hijos de la libre
y los hijos de la esclava, y como en este caso pone a Agar como representando la ley y a Sara como representando la promesa o el estar en Cristo en este sentido, ¿no? Y como el contexto estaba hablando de personas en la iglesia de Galacia que intentaban ahora meter las obras de la ley, en este caso la circuncisión, como un acto requerido para ser salvos. Por eso dice Pablo que si te circuncidas tienes que hacer toda la ley, ¿vale? Por lo tanto, los ejemplos que utiliza Pablo no tienen que ver específicamente con la salvación del alma de estas personas que él menciona. Repetimos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Esaú para reprobación específicamente este último. 2. Aunque existen hijos físicos de Isaac y por lo tanto de la promesa, que es lo que menciona Pablo, esto no significa que todos ellos fueran o hubieran sido salvos. 3. Pablo también está utilizando esta argumentación para demostrar que existen hijos de la promesa e hijos de la carne. Esto no es nuevo en el discurso de Pablo porque ya lo introdujo en Romanos 2 y ahora lo vuelve a introducir para seguir con su argumento de la fe en contra de las obras y la falsa creencia de algunos judíos, aunque parece que en la época era la mayoría, que la salvación les era garantizada por linaje o por la ley, sino por la justicia de la fe, como dice Pablo en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Vale? Así que Pablo pone unos ejemplos que no están relacionados específicamente soteriológicamente, pero de la misma manera que él utiliza los ejemplos y la alegoría en Gálatas 4, aquí también lo hace para demostrar que hay hijos que son del Señor e hijos que no son del Señor. Siempre los que son del Señor son los justificados, los que son de corazón, como decía antes. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Pablo hace referencia inicialmente al dolor del corazón que él tiene por el pueblo judío, que se pierde, demostrando el amor de Dios por todo el mundo. También se hace referencia a un pueblo de verdad, el de la promesa, con un pueblo que no son los hijos de Dios, que es la misma referencia que hemos visto que hace en Romanos 2 y 3. Para esto, Pablo pone ejemplos de cómo las promesas de Dios no han fallado, y esto lo hace con ejemplos del Antiguo Testamento sobre cómo el Señor mantuvo su promesa hecha a Abraham, demostrando que Él siempre es el quien provee y que sus promesas siempre permanecen. Y último punto, en ninguno de los ejemplos que pone Pablo de personas individuales, Abraham, Isaac, Jacob y Esaú, se hace referencia a una salvación unilateral antes de la fundación del mundo para los tres primeros y reprobación para el tercero, sino a una elección específica para llevar a cabo su plan salvífico por medio del linaje escogido por Dios. Esto es el mensaje que Pablo nos está exponiendo, ¿vale? Así que esto es todo lo que tenemos por hoy. Creo que es un estudio un poco más largo de lo normal, pero interesante porque de aquí se han sacado muchos debates y creo que es interesante ver cómo Pablo utiliza contextualmente cada referencia que hace al Antiguo Testamento para poder ubicarnos también y ver cómo lo que estaba pasando en la época. Recordemos que en la época de que Pablo escribía había mucha gente que estaba intentando judaizar. Lo mismo le ocurrió a Pedro, ¿no? Y como Pablo fue el mismo que fue a corregirle. También lo podéis ver en Gálatas. Así que vemos cómo existe algo que hoy no existe. En nuestro contexto no vemos este estilo de personas que quieren judaizar, aunque evidentemente siempre hay casos por todas partes, pero vemos cómo Pablo mete esta argumentación para demostrar que hay hijos que son de verdad en comparación con hijos que no son de verdad. Así que esto es todo lo que tenemos por ahí, hermanos. Si tenéis alguna pregunta, como siempre, me podéis escribir. Sé que es un tema más delicado, ¿no? Y más difícil de entender. Yo os responderé con mucho gusto a las preguntas que tengáis. Y bueno, la semana que viene más. Viene lo de Faraón, el endurecimiento de corazón y cosas muy importantes que también contextualmente vamos a verlas. Vamos a quitar preconcepciones y presuposiciones que están ausentes del texto, como espero que hayáis podido ver también hoy. Así que con esto terminamos, hermanos, y nos vemos la semana que viene. Muchas bendiciones.